Hola maestros y compañeros, mi nombre es José Bechera Labat. Nosotros somos el grupo número 1 y les vamos a hablar un poco sobre el kernel y el shell en los sistemas operativos. Debemos saber que el kernel y el shell son componentes muy fundamentales para el funcionamiento de cualquier computadora o sistema operativo. También debemos entender y saber qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es el software principal de una computadora. Es el encargado de administrar todos los recursos del sistema y permitir la comunicación entre el usuario y el hardware. Algunos ejemplos de sistemas operativos son Windows, Linux, Mac OS y Android. También entender que sin un sistema operativo, la computadora no podría funcionar correctamente, ya que los programas no tendrían una forma correcta de comunicarse con el procesador o la memoria y los dispositivos conectados. También la importancia de los sistemas operativos radica en la facilidad y el uso de la computadora, ya que gracias a ello podemos ejecutar aplicaciones, almacenar archivos, conectarnos a internet y utilizar diferentes dispositivos como impresora, teclados y pantallas. Ahora bien, dentro de un sistema operativo existen componentes muy importantes llamados kernel y shell. Primero que nada vamos a hablar primero del kernel. El kernel, también conocido como núcleo, es la parte más importante del sistema operativo, ya que se encarga de controlar los recursos del hardware y coordinar las actividades que se realicen dentro de la computadora. Entre sus funciones principales están administrar la memoria RAM, controlar el uso del procesador, gestionar dispositivos de entrada y salida. También permite que los programas funcionen correctamente. Podemos decir que el kernel es el sistema de intermediario entre el software y hardware. Cada vez que un programa necesita utilizar recursos de la computadora, deben primeramente comunicarse con el kernel. Ahora sí, hablemos del shell. El shell es la interfaz que permite al usuario comunicarse con el sistema operativo. Es el medio a través del cual damos instrucciones al sistema operativo. Ahora, existen dos tipos principales de shell. El primero es el shell de línea de comandos, donde el usuario escribe instrucciones mediante texto. El segundo es el shell gráfico, donde utiliza ventanas, iconos y menú para facilitar la interacción. Cuando hacemos clic en un programa, abrimos una carpeta o ejecutamos aplicación, estamos utilizando una forma de shell para comunicarnos con el sistema operativo. Es importante comprender la relación entre el kernel y el shell. Básicamente, el shell recibe las instrucciones del usuario y las envía al kernel. Luego, el kernel procesa una solicitud utilizando los recursos del hardware y devuelve la información correspondiente. Ahora bien, por ejemplo, cuando abrimos una carpeta en nuestra computadora, el shell recibe una acción. El kernel accede al disco de almacenamiento para buscar la información y finalmente muestra los archivos en pantallas que se pidieron. De esta manera, ambos componentes trabajan juntos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema operativo. Ahora voy a hablarles un poco brevemente sobre la historia de los sistemas operativos. Los sistemas operativos surgieron durante las décadas de 1950 y 1960, cuando las computadoras eran grandes, costosas y complejas de utilizar. Con el paso del tiempo, aparecieron sistemas más avanzados que permitían realizar varias tareas simultáneas y facilitaban la interacción con los usuarios. En las décadas siguientes, surgieron sistemas operativos muy conocidos como el Unix, MS-DOS, Windows y Linux, los cuales contribuyeron significativamente al desarrollo de la informática moderna. En cuanto al origen del kernel y el shell, estos conceptos comenzaron a utilizarse ampliamente en los sistemas de Unix, donde se estableció una clara separación entre el núcleo del sistema y la interfaz utilizada por el usuario. Esta arquitectura resultó tan eficiente que posteriormente fue adoptada por muchos otros sistemas operativos. A lo largo de los años, tanto el kernel como el shell han evolucionado considerablemente. El kernel moderno son los más rápidos, seguros y eficientes. Así que por su parte, el shell actualmente ofrece interfaces más amigables, gráficas e intuitivas que facilitan el uso de las computadoras para personas de cualquier nivel de experiencia.
que el kernel y el shell son componentes esenciales de cualquier sistema operativo. Básicamente, el kernel administra los recursos y controla el hardware, mientras que el shell permite la interacción entre el usuario y el sistema. Gracias a la combinación de ambos componentes, las computadoras pueden funcionar de manera eficiente y brindar una experiencia cómoda hacia los usuarios. Buenos días, mi nombre es Rosa Argueta y yo les voy a hablar un poco sobre el funcionamiento y estructura del kernel. El kernel es el núcleo del sistema operativo y la parte fundamental del software que hace posible que cualquier dispositivo funcione correctamente, desde un ordenador hasta un móvil o un servidor en la nube. En definitiva, al encender nuestro equipo y cualquier aplicación, hay muchas tareas que ocurren en segundo plano. Por ejemplo, se asigna memoria, se comunica con el hardware y se prioriza procesos y se protegen los datos. Todo esto lo gestiona el kernel de una forma continua y precisa. Ahora veremos las funciones principales que cumple el kernel. Su papel es muy fundamental para que cualquier dispositivo funcione de una forma estable y eficiente. Aunque realiza muchas tareas, hay 4 funciones clave que definen su importancia dentro del sistema. La primera tarea que tenemos es la gestión de procesos, ya que cada vez que se abre una aplicación, el sistema crea un proceso y es el kernel quien se encarga de controlar su ciclo de vida, ya sea desde la creación, la asignación de recursos y ejecución, hasta la finalización del proceso, y también establece prioridades para evitar los cuellos de botella o bloqueos cuando hay múltiples programas corriendo a la vez. El siguiente es la gestión de memoria, ya que el kernel administra el uso de la memoria RAM para garantizar que cada proceso tenga el espacio que necesita sin interferir con otros. Esto incluye liberar la memoria cuando ya no se usa, proteger áreas de memoria entre procesos y utilizar técnicas como la memoria virtual para optimizar el rendimiento del sistema, especialmente cuando hay muchos programas abiertos al mismo tiempo. La siguiente es la gestión de dispositivos, ya que todos los dispositivos conectados al equipo, ya sea el teclado, el mouse, la impresora o la cámara, entre otros, necesitan comunicarse con el sistema operativo, y es el kernel que se encarga de esto a través de los controladores o drives que traducen las instrucciones del software a un lenguaje que el hardware puede entender. La última función es la que garantiza la seguridad y el control de acceso dentro del sistema. Esto significa que supervisa los procesos o usuarios que pueden acceder a qué recursos y protege la integridad del sistema, evitando que procesos maliciosos interfieran con otros, y también mantiene el aislamiento entre procesos. En resumen, el kernel no solo garantiza que el sistema operativo esté funcionando, sino que también permite que todo funcione de una forma coordinada, eficiente y segura. Ahora veremos los tipos de kernels. No todos los kernels funcionan igual. Existen varias arquitecturas que definen cómo se organiza y comunica el núcleo con el resto del sistema operativo y los programas. Algunos de ellos son el kernel monolítico, que es la forma más clásica y extendida. En este modelo, o sea, todo el núcleo, ya sea la gestión de memoria, los archivos, procesos, entre otros, se ejecutan juntos en un solo espacio. Esto hace que sea más rápido y eficiente, pero también puede volverse un poco inestable si un módulo falla. Los ejemplos más conocidos pueden ser Linux y Unix. En resumidas cuentas, la ventaja es su alto rendimiento, aunque es difícil de mantener y depurar si algo llega a fallar. Algunas ventajas puede ser su máximo rendimiento, ya que al estar todo en un mismo espacio de memoria, los componentes se comunican directamente mediante llamadas a funciones, o sea que no hay pérdida de tiempo cambiando de contexto. También puede ser su eficiencia, ya que es muy rápido y directo para gestionar el hardware. Una desventaja puede ser su inestabilidad, ya que si un solo componente como un drive de video defectuoso falla o se corrompe, todo el sistema operativo se cae. También puede ser un poco difícil de mantener, ya que al ser un bloque de código gigante, interconectado, modificarlo o actualizarlo se vuelve un poco complejo. Ahora el microkernel. En lugar de hacerlo todo, este tipo de kernel se limita a lo básico, o sea, a la comunicación entre procesos y gestión de hardware. El resto de funciones se ejecutan como procesos independientes fuera del núcleo.
Los ejemplos más conocidos pueden ser Minix y QNX, que es más estable y seguro, aunque puede ser lento por la constante comunicación entre los diferentes procesos. Algunas ventajas puede ser su alta estabilidad y seguridad, ya que si el sistema de archivos o un drive fallan, el kernel sigue funcionando y el servicio caído simplemente se reinicia sin tumbar todo el sistema. También puede ser su modularidad y escalabilidad, ya que es muy fácil añadir, quitar o modificar componentes sin tocar el núcleo central. Algunas desventajas puede ser su menor rendimiento, ya que al estar los servicios separados, comunicarse requiere un constante intercambio de mensajes entre el espacio de usuario y el kernel. Esto genera una sobrecarga que ralentiza el sistema. También su complejidad de diseño. Programar la comunicación constante y segura entre tantos módulos independientes se vuelve un poco complejo. También tenemos el kernel híbrido, que es un punto medio entre el monolítico y el microkernel, ya que se ejecuta como un kernel monolítico, pero divide algunas funciones fuera del núcleo, buscando equilibrio entre velocidad y modularidad. Windows NT, Mac OS y iOS son los ejemplos más conocidos que utilizan un kernel híbrido. Puede separar procesos y mejorar el rendimiento, aunque es más complejo su diseño. Algunas ventajas son su equilibrio óptimo, ya que consigue una excelente velocidad manteniendo una organización interna más limpia y estructurada. También su versatilidad, ya que permite elegir qué servicios necesitan máxima velocidad y cuáles pueden sacrificarse un poco a favor de la seguridad. Las desventajas podrían ser que mantiene el riesgo del monolítico, ya que al meter drives o sistemas de gráficos en el espacio del kernel para generar velocidad, un fallo entre ellos puede congelar o tumbar todo el sistema. También los códigos voluminosos siguen siendo sistemas operativos grandes y muy complejos de depurar. Y por último tenemos el exokernel, que este tipo es más experimental. En lugar de gestionar directamente los recursos del sistema, el exokernel deja esa tarea a las aplicaciones dándole control casi total. Así se evita la sobrecarga del sistema operativo y se plantea como la opción de máxima eficiencia, pero es mucho más compleja para desarrollar. Algunas ventajas son el control total y personalización. Las aplicaciones pueden decidir exactamente cómo quieren gestionar la memoria o el disco para optimizar su propio rendimiento al 100%. También su rendimiento extremo. Al eliminar las capas de abstracción tradicionales del sistema operativo, las aplicaciones interactúan casi directamente con los componentes físicos. Algunas desventajas se podría decir que es la complejidad extrema para los desarrolladores, ya que los programadores de aplicaciones tienen que preocuparse por cómo hablarle directamente al hardware, delegando demasiada responsabilidad en la aplicación. También la falta de estandarización, ya que cada aplicación podría implementar su propia forma de gestionar el hardware, lo que dificulta la consistencia y compatibilidad del sistema. Buenos días, mi nombre es Leandro Guzmán y les voy a explicar un poco sobre lo que es un shell, su interfaz y sus comandos. ¿Qué es un shell? Una separación al usuario de los detalles de los sistemas operativos y presenta el sistema operativo de una forma más simple como una colección de servicios. El shell acepta mandatos de usuarios o asistencias de control de trabajo, los interpreta y crea y controla los procesos que necesita para la ejecución. Por ejemplo, a este nivel, la interfaz podría implementar de una manera gráfica proporcionada al usuario mandato a través de una lista presentada como un menú y mostrando los resultados utilizados en una salida gráfica. Conectada a un sistema específico, tal y como una pantalla. Ahora, las funciones principales de un shell es la sustitución de comodines en nombres de archivos o coincidencia de patrones. Esto lo que hace es que ejecuta en un grupo de archivos especificando un patrón de coincidencia en lugar de especificar un nombre de un archivo real. También tenemos lo que es el proceso de segundo plano, detiene tareas prolongadas que ejecutarán en segundo plano, liberando el terminal en una línea de mandatos.
También tenemos lo que es la creación de alias de mandatos. Proporciona un alias de mandatos o una frase cuando el shell encuentra un pseudominio en una línea de mandatos o en un script de shell. Sustituye el texto al que se refiere el pseudominio. También tenemos el histórico del mandato. Registra los mandatos que especifican un archivo histórico. Puede utilizar este archivo para acceder y modificar y volver a empezar fácilmente de cualquier mandato de listas. Bueno, ahora, ¿cómo interactúa el usuario con el sistema operativo? El sistema operativo actúa como intermediario entre el usuario y el hardware. Del ordenador se comunica con diferentes partes del ordenador como el CPU, la memoria, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de entrada y salida, etc. para garantizar que todas las funciones sin problemas sean congeniamente ejecutadas y los comandos de las aplicaciones también funcionen correctamente. Ahora, ¿qué tipos de shell existen? Existen dos tipos de shell que son el shell de línea de comandos, o más conocido como CLI, y el shell gráfico o WIU, ¿verdad? Entonces, una descripción breve es que el shell de línea es una interfaz de usuario que permite interactuar con un sistema operativo o un software mediante comandos de texto escritos en una terminal. A diferencia que de las aplicaciones con interfaces gráficas que utilizan ventanas, botones, etc. El shell gráfico o WIU, en otro mecanismo es disponible en la interfaz del usuario gráfico, la cual se utiliza mucho en la actualización en todas las aplicaciones y los sistemas de software. Puede usar WIU para navegar visualmente y hacer clic en iconos e imágenes a fin de poner actividades en funcionamiento. Sin embargo, el WIU resulta ineficiente para tareas de administración del sistema. Como siguiente punto tenemos los shells más utilizados. Entre ellos está el bash. La variable bash sirve como almacenamiento temporal para cadenas de texto o números y son fundamentalmente la creación de script. Para crear una variable se le asigna un nombre y un valor. El nombre no puede contener números ni puede contener espacios, aunque este sí puede contener guiones bajos. El valor puede ser una cadena de texto o un número, y las variables distinguidas entre mayúsculas y minúsculas, por lo que los nombres como por ejemplo mi variable puede ir como mi variable con la M mayúscula y la V mayúscula, o puede ir mi y guión bajo variable, etc. Eso es solo un ejemplo. Se considera diferentes, ¿verdad?, dependiendo de la forma en cómo se escriban. Para utilizar el valor de una variable se debe anteponer el símbolo $, a su nombre. Sin embargo, al crearla o modificar, solo se utiliza el nombre sin el $, sin el símbolo del $, aunque las variables se usan principalmente en scripts, bucles o arreglos arrays. También pueden declararse y utilizar directamente desde la línea de comandos. Luego del bash tenemos lo que es el PowerShell. El PowerShell es un shell de comandos moderno que incluye las mejores características de otros shells populares. A diferencia de la mayoría de los shells que solo aceptan y devuelven texto, el PowerShell acepta y devuelve objetos. .NET. El shell incluye las siguientes características: un historial de línea de comandos sólido, finalización de contabulación y predicciones de comandos, admite alias y comandos y parámetros, canaliza para coordinar los comandos, y su sistema de ayuda en la consola similar a las páginas de Unix. Como siguiente punto tenemos el ZCH. El shell para sistemas Unix que mantiene la sintaxis básica de un Bourne shell, pero incorpora numerosas mejoras y funciones avanzadas.
Fue creado por Paul Fauto en 1990 mientras estudiaba en la Princeton University. Entre sus principales características destacan la finalización programable de comandos, el Golang avanzado de archivos y una mejora en gestión de variables y arreglos. La posibilidad de personalizar la apariencia mediante temas ZSH combina funcionalidades de otros shells como KSH y TCH. Luego tenemos lo que es el Chrome Shell. El Chrome Shell es un shell de Unix desarrollado por David G. Chrome. Es compatible con el shell Brown, por lo que puede ejecutar la mayoría de sus scripts sin modificaciones e incorporar numerosas funciones de shell C para mejorar la experiencia del usuario. Como siguiente punto tenemos lo que es los comandos básicos del shell. Tenemos lo que es el pwds, lo cual hace mostrar la ruta del directorio actual. Luego tenemos lo que es el ls. Este es una lista de archivos y directorios del directorio actual. Luego tenemos lo que es el cd, el cual cambia la dirección. Luego tenemos el mkdir, crea un archivo nuevo de directorios. Luego tenemos el rmdir, elimina un directorio vacío. Luego tenemos el touch, que crea un archivo vacío o utiliza su fecha de modificación. Luego tenemos un cp, el cual copia archivos o directorios. Luego tenemos mv, el cual mueve o renombra archivos de directorios. Luego tenemos el rm, el cual elimina archivos. Tenemos el cat, que muestra el contenido de un archivo. El more, que permite visualizar el contenido de un archivo o página. Luego tenemos el head, el cual muestra las primeras líneas de un archivo. Tenemos el tile, que muestra las últimas líneas de un archivo. Tenemos el grep, el cual busca texto de archivos. Tenemos el film, el cual busca archivos y directorios. Tenemos también el chmod, el cual cambia los permisos de archivos y directorios. Y tenemos el mem, el cual muestra el manual de ayuda de un comando. También tenemos hecho, que imprime o muestra variables en la pantalla. Tenemos el clear, que limpia la pantalla de un terminal. Y tenemos el access, que cierra la extensión del shell. Como siguiente punto tenemos las ventajas del shell para la administración del sistema. Como comienzo tenemos la automatización. El script en Unix Shell permite a los administradores de sistemas automatizar tareas repetitivas con gestión de archivos, la monitorización de sistemas y la configuración de archivos. Tenemos también lo que es la flexibilidad, gracias a su capacidad para integrar herramientas del sistema operativo mediante tuberías y redirecciones. El shell ofrece una gran flexibilidad para la manipulación de datos y la administración del sistema. Tenemos la portabilidad. Los scripts del shell son extremadamente portátiles, lo que significa que pueden ejecutar en una variable del sistema operativo sin cambios significativos en el código. También tenemos el acceso directo del sistema. El shell proporciona accesos completos a las funciones del sistema operativo, lo que permite a los usuarios y administradores realizar tareas a bajo nivel y administraciones avanzadas. Buen día, compañeros, licenciado. El día de hoy vengo a hablar sobre la interacción entre kernel y shell. Antes de empezar, quiero que hagan algo conmigo. Imaginen que abren una terminal y escriben el comando is. Tan simple como eso. Ahora piensen, ¿qué tuvo que pasar realmente por debajo para que ese comando les mostrara los archivos en pantalla? Spoiler, pasaron muchísimas más cosas de las que se imaginan, y todo en 1 milisegundo. Mi parte de la exposición se trata exactamente de eso, cómo el kernel y el shell se comunican entre sí para que algo tan cotidiano como escribir un comando en realidad sea posible. Hablemos sobre la relación entre el kernel y el shell, ¿verdad? El kernel es el núcleo del sistema operativo. Tiene acceso total al hardware, lo que es como memoria, procesador y disco. Corre en lo que se llama modo privilegiado. El shell es distinto. Es un programa más, como cualquier aplicación. No tiene privilegios especiales. Su trabajo es interpretar lo que el usuario escribe. Aquí, ¿verdad? Pues se puede interpretar como si el kernel es el motor del carro
el shell es el volante y el tablero. Tú no tocas el motor directamente, usas el volante para decirle al motor qué hacer. Es un ejemplo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Ningún programa puede tocar el hardware directamente. Todo pasa por el kernel. Esto es lo que hace que el sistema sea seguro y estable. Ahora podemos hablar sobre el flujo de comunicación, que es el usuario, el shell y el kernel, ¿verdad? Veamos cómo fluye esta comunicación, ¿verdad? Entre sí, o sea, cómo se da. Pues se puede dar en varios pasos en sí. El usuario escribe un comando en la terminal, el shell lo recibe y lo interpreta. El shell pide al kernel que ejecute la acción mediante llamadas al sistema. El kernel accede al hardware, obtiene el resultado y lo devuelve por el mismo camino hacia arriba. Es como una cadena de favores en sí. El usuario le pide al shell, el shell le pide al kernel y el kernel es el único que puede hablar directamente con el hardware. ¿Cómo se ejecutan en sí las órdenes del usuario? Podremos poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, tokenización. El shell separa is y en piezas individuales. Estos pues son comandos, ¿verdad? El parsing, por ejemplo, revisa que la sintaxis tenga sentido. Está la expansión que resuelve variables, comodines o redirecciones, ¿verdad? Si las hay. También está el fork. El shell pues en sí se clona y crea como un proceso hijo. Y exec, que agarra ese proceso y se transforma en el programa is. El wait, ¿verdad? El shell padre, vendría siendo el principal, espera pacientemente a que termine. Esto se le llama el mecanismo for exec y es elegante porque aísla la ejecución si is falla. El shell sigue vivo y puede seguir recibiendo comandos. Hablemos lo que es las llamadas al sistema, o en inglés system calls. Las system calls son literalmente la única puerta que existe entre un programa normal y el kernel. No hay otra forma de pedirle algo al sistema operativo. Aquí pues se puede interpretar entre varios comandos, ¿verdad? Como puede ser el fork, que crea un proceso nuevo, el exec, que carga un programa distinto en ese proceso, el read y el write. Leen y escriben datos, ya sea de disco o de pantalla. Open y close. Abren y cierran el archivo, ¿verdad? Y exit, pues, que es el que termina el proceso como tal. Cada vez que un programa hace cualquiera de estas operaciones, hay literalmente un cambio de modo en el procesador. Pasa de modo usuario a modo kernel y de regreso. Eso tiene un costo y vamos a ver por qué es importante. En un momento dado del sistema, ¿verdad? Podemos poner un ejemplo como tal, ¿verdad? Podemos poner una línea de comando que es el cat archivo.tx.tx, ¿verdad? En sí este comando en realidad dispara todo un proceso interno que vendría siendo el shell. Identifica que hay dos programas, cat y grep. Crea un pipe, que es un comando, ¿verdad? Un canal de comunicación entre ambos. Hace fork 2 veces. Un proceso para cat, otro para grep. Conecta la salida de cat con la entrada de grep usando pipe. Abre log.txt y redirige ahí la salida final de grep. Ambos procesos corren al mismo tiempo, no uno después del otro. El kernel gestiona automáticamente el tráfico de datos entre ambos. Todo esto en milisegundos, sin que el usuario tenga que pensar en nada. Esa es la magia, la complejidad. Por eso completamente, ¿verdad? Está oculta detrás de una línea de comando simple, totalmente simple. Eso, algo tan sencillo, tan perfecto, ¿verdad? Tan elegante se podría decir. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Por 3 razones se podría decir. Una, la seguridad. El kernel, ¿verdad? Valida cada solicitud, cada entrada. Ningún programa puede saltarse esa validación. Es lo que evita en sí que un programa malicioso tome control del sistema como tal. Punto 2, el rendimiento. Cada cambio entre modo usuario y modo kernel cuesta tiempo de procesar. Por eso los sistemas modernos usan caché, buffers y técnicas como copiar, pegar para minimizar esos cambios. Y también tenemos la estabilidad,
que es otro punto, ¿verdad? Que si un programa falla, muere, el resto del sistema sigue funcionando, porque cada proceso vive aislado, gracias a esa frontera que impone el kernel. La próxima vez que ustedes escriban un comando y vean el resultado, y vean que aparece al instante, ¿verdad? Recuerden que detrás de ese instante hay todo un sistema de permisos, procesos y llamadas, trabajando en perfecta coordinación. Eso es lo que hace que un sistema operativo sea el fondo de una obra de ingeniería bastante elegante. Hola, muy buenas. Mi nombre es Kevin José Sevilla. Comencemos analizando a fondo las características del kernel, que como ya sabemos es como el corazón del dispositivo del sistema operativo. La primera característica en las claves en su ejecución en modo privilegiado, también conocido como arquitectura de hardware, el anillo 0 o ring 0. Esto pues significa que el kernel tiene como acceso absoluto y sin restricciones a los componentes físicos, y pues la CPU, los módulos de memoria RAM y los controladores de discos también tienen acceso a eso, y pues ningún otro software en la computadora tiene este nivel pues de confianza. La segunda característica de la abstracción de hardware, piensen esto como un traductor pues como universal. Para un programador sería como tener una pesadilla que escribir en el código pues diferente, en un código diferente, y pues el kernel se encarga de gestionar esas diferentes físicas y entrega al software pues en una interfaz limpia y pues unificada. Por último, el kernel pues destaca en su aislamiento de memoria mediante técnicas de memoria virtual. El kernel fragmenta pues la memoria RAM de tal manera que el proceso de una aplicación jamás puede pues invadir o leer el espacio pues de otra. Pues esto garantiza que todo el sistema sea pues seguro y que las aplicaciones corran de forma aislada. Y pues en características principales del shell, pasemos pues ahora a ver qué representa la capa exterior, la armadura con la que nosotros pues interactuamos. Pues esta diferencia del kernel, la primera característica del shell es que se ejecuta como modo usuario, como anillo test. Este no tiene permisos para tocar el hardware directamente, y pues si el shell necesita crear un archivo o mostrar algo en una pantalla, pues está obligado a pedirle permiso al kernel sí o sí. La segunda característica es que esta actúa como un intérprete sintáctico. Cuando nosotros escribimos un comando en la terminal o hacemos clic en una carpeta, el shell pues analiza esa sintaxis, verifica pues que sea correcta y traduce a un lenguaje de un núcleo que pueda pues procesar. Además de que el shell no es una simple caja de texto, es pues un lenguaje de programación interpretado que cuenta con la capacidad de manejar variables, bucles como el for, el while y condicionales, pues que eso nos permite crear lógica compleja dentro de la misma terminal. Y pues finalmente ofrece persistencia y penalización a través de archivos de configuración ocultos del sistema como el .bashrc o el zshrc. Podemos pues crear alias, modificar las rutas del sistema y pues adaptar todo el entorno del trabajo a pues nuestras necesidades profesionales. Ventajas en la administración y pues automatización. Ahora bien, ¿qué ventajas reales nos ofrece tener esta arquitectura separada en el día a día? En el caso del kernel, su mayor ventaja en la administración es la robustez y la tolerancia a fallos. En memorias empresariales y una aplicación pues crítica sufre un error grave como una fuga de memoria, el kernel tiene la capacidad pues de matar este proceso de manera aislada, liberar los recursos y de mantener el resto del servidor funcionando como si nada hubiera pasado. También centraliza las políticas de seguridad, impidiendo que los usuarios comunes alteren archivos del sistema, porque como saben esto Windows no lo permite porque es demasiado peligroso de que uno esté tocando carpetas sin saber qué hacen o para qué es. Y pues en el caso del shell, la ventaja indiscutible es la automatización mediante scripts. Cuando un proceso se vuelve repetitivo, hacerlo manualmente introduce un factor pues del error humano, la capa 8. Al escribir pues un script de shell, garantizamos que la tarea ejecute de manera idéntica el 100%, pues el 100% de las veces. A esto sumamos que el procesamiento de lotes, que nos permite renombrar, mover o analizar miles de archivos simultáneamente con una sola línea de comandos, pues esto pues nos ahorre trabajo. Vamos a ver cómo se aplican estos conceptos en los sistemas operativos más utilizados pues en el mercado actual.
Primero, Windows se utiliza en un enfoque pues kernel híbrido conocido como el kernel del Windows NT. En este diseño pues se busca que como un equilibrio, la velocidad de un núcleo grande combinada con la modularidad de componentes separados para asegurar pues millones de impresoras, tarjetas gráficas y pues componentes comerciales que funcionen pues, correctamente. Su shell por excelencia para la administración pues es PowerShell, cual es sumamente muy potente porque trabaja con objetos y no solo con texto plano pues. Segundo, también está Linux. Aquí encontraremos pues un kernel monolítico dinámico. Todo el código central corre en el espacio de máxima velocidad, pero tiene una como genialidad que los controladores o drivers pues se pueden cargar y descargar sobre marcha como módulos sin pues necesidad de reiniciar el servidor. Su shell estándar es Bash, la herramienta nativa en la que la infraestructura de los servidores y de la computación pues en la nube. El otro pues sería el Mac. Es un sistema Apple pues corre como un kernel híbrido llamado XGNU, que mezcla el microkernel Match con robustez del sistema operativo y pues su shell actúa en defecto, su shell actual por defecto de ZSH, muy enfocado pues mejorar la productividad de los desarrolladores de software. Mi nombre es Edwin Aguilera. El impacto del kernel shell en el rendimiento del sistema. El kernel influye directamente en el desempeño del sistema operativo, ya que administra recursos fundamentales como el procesador, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Un kernel eficiente optimiza el uso del hardware y mejora la estabilidad del sistema. Las innovaciones actuales en sistemas operativos están entre la tendencia más relevante que se encuentra: la integración de tecnologías de virtualización, el mayor enfoque en la ciberseguridad, el desarrollo de sistemas operativos para la computación en la nube y la implementación de inteligencia artificial para optimizar la administración de recursos.